Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Esto es Factor 11, yo soy Eric Eklin. El día de hoy estamos con Enrique Valderrama, con Henry Velarde, con César Campos también, con quien vamos a conversar mucho sobre política, y más adelante vamos a hablar de música y sobre todo vamos a tocar un poco de música con Jonay Martínez, que es un productor de música venezolano, y también con Toto Arias Schreiber, que es un guitarrista extraordinario que conozco hace mucho tiempo además. Bueno, el día de hoy estuve en un almuerzo con Hermigio Hernani, quien ha sido ministro del Interior, y con Marisol Perestello. Estuvimos hablando del tema de seguridad gracias a uno de los extraordinarios almuerzos que proporciona mi gran amigo Pepe Pardo. Pepe, te mando un saludo desde acá. Gracias por todo lo que haces para fomentar el diálogo dentro de la política peruana. Y estamos hablando sobre el tema de seguridad ciudadana, sobre todo. Y entre tantas reflexiones que tuvimos, un tema que me llamó la atención fue que muchas veces cuando hablamos de seguridad en el Perú, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre y de tanto peligro por parte de los delincuentes y los asaltadores que están en las calles, dejamos de lado muchos otros aspectos de la seguridad ciudadana que muchas veces no tocamos. Es necesario hablar de lo que es la seguridad humana, sobre todo, como lo primordial, como lo primario, como lo esencial de lo que representa la seguridad. Y muchas veces dejamos de lado lo que pueden ser las catástrofes naturales, por ejemplo, los accidentes, que también forman parte de la seguridad. El sistema de seguridad interior debe haber sistemas de alerta que incluya contingencias de posibles desastres naturales e imponderables cotidianos, ¿no? Creo que uno de los casos más representativos que tenemos en Sudamérica es el de ECU 911. Este sistema articulado que tienen en el Ecuador es un sistema de reacción integrado con funcionarios dedicados a gestionar la crisis, que además trabajan en coordinación con lo que es el sector salud, con lo que es la policía, los bomberos, y generan una red más rápida y ordenada que al mismo tiempo están en coordinación incluso con los gestores públicos, con los gestores estatales, ¿no? Es una red que incluye muchas esferas de lo que es la gestión pública para el beneficio de lo que puede ser una crisis humana, una crisis estatal después de todo. Eso es algo que lamentablemente en el debate de seguridad hemos dejado completamente de lado. Otro tema que no hemos dejado de lado, pero si bien es cierto, lo hemos tergiversado completamente y lo hemos puesto como una solución que realmente no es la solución, y en esto es una de las pocas cosas en las que yo estoy de acuerdo con Marisol Perestello, es el tema de las cárceles en el Perú. Y me sorprendió mucho y además la felicité por ese discurso tan progresista que tiene con respecto a las cárceles en el Perú. Mientras los candidatos de Peruanos por el Cambio, entre ellos mi amigo Gino Costa o muchos de los que están hablando de seguridad, ¿no? Lamentablemente caen en este problema de mirar a las cárceles o a las canas, como les gusta decirlo, como la única alternativa a esta crisis de seguridad que vivimos en el Perú en este momento. El ejemplo que me gustaría tocar es el de privatizar los centros penitenciarios. Hace poco estuvimos acá con el congresista electo Vieira, de Peruanos por el Cambio, Roberto Vieira, que nos explicaba cómo él veía la privatización de los centros penitenciarios como la gran alternativa al problema que tenemos en las cárceles, que nos cuesta 1 millón de soles tener a los presos día por día en el Perú. Y me hace reflexionar un poco en este tema, en el tema de crear más cárceles. Por un lado, tenemos el hecho de que crear más cárceles necesariamente no es la solución al problema. Hay muchas personas que deberían estar en las cárceles y que lamentablemente no están en las cárceles, así como hay una cantidad inmensa de personas que están en las cárceles y quizás no deberían estar en las cárceles. Quizás deberían estar cumpliendo condenas de otra manera, ¿no? Buscar otras alternativas. Y por el otro lado, el tema de la privatización me parece fundamental, porque es lamentable de que hay muchos congresistas electos, incluso en Fuerza Popular, que seguramente van a advocar en favor de este tema, que me parece completamente perjudicial para el próximo quinquenio y que definitivamente no deberíamos atentar hacia ello.
Estaba analizando un poco lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos más de 2.200.000 presos. Es el país con más presos en el mundo. Estados Unidos tiene 3 veces más el número de presos que lo tiene China, tomando en cuenta que China tiene 4 veces más la población estadounidense, ¿no? Ahí ya de por sí hay un problema. Y China es un país, me atrevo a decir, autoritario, ¿no? Porque hay tanta gente en Estados Unidos que está presa. Y si analizamos un poco el tema demográfico, en Estados Unidos tiene una población afroamericana que más o menos equivale al 12% de su población, pero aproximadamente el 40% de las cárceles está llena de, digamos, pobladores afroamericanos. O sea, el 40% de los presos son negros en Estados Unidos, cuando más o menos representan el 10%. El 22% de los presos son latinos, cuando me parece que representan el 10 o menos del 10% de la población estadounidense. Ahí ya podemos ver algunos de los problemas que eso trae. Un poco mi crítica va hacia el siguiente tema. ¿Por qué estoy hablando de estas cifras? Porque cuando el Estado se ve obligado a firmar una concesión con el sector privado de privatizar las cárceles, luego se convierte en una industria privada que, si bien es cierto, es que genera algún retorno, ¿no? Lo que plantea el congresista Vieira es que estas cárceles sean centros de producción, pero perdonen un momento, 80.000 presos no van a generar 1 millón de soles al día para poder pagar por su prisión. O sea, si él cree que van a estar fabricando computadoras, carros o, no sé, van a ser consultores internacionales o algún servicio que preste esa cantidad, no lo estamos enfocando del lado correcto. 80.000 presos, que en la mayoría de sus casos no han terminado el colegio, no van a generar más de 1 millón de soles al día. Y lo que va a hacer es que tengamos una realidad similar a la de Estados Unidos, que es un país constituyente, que es un país donde la corrupción no está al mismo nivel que en el Perú, pero es un país donde se da esto, donde tienes una industria que tiene un contrato con el Estado y que se enfoca en grupos minoritarios para poder llenar estas cárceles y poder recibir ese subsidio del Estado y al mismo tiempo producir y generar, digamos, una productividad más alta. Entonces, por ahí hay que mirarlo desde ese lado, ¿no? Nosotros queremos miles de cárceles, un gasto mayor desde el Estado y una productividad que realmente no va a alcanzar el nivel del cual algunos congresistas están hablando, o lo que queremos es reincorporar a estas personas y tener un cambio generacional en el cual los peruanos ya no tengan que migrar hacia el crimen como una alternativa laboral, que es algo que es la problemática que deberíamos estar debatiendo hoy en día y no cómo generar más cárceles. En la teoría de la criminología clásica, la reincorporación es lo elemental, ¿no? Es por eso que tenemos cárceles, ¿no? Entonces debemos estar pensando cómo reincorporar a esos ciudadanos y no cómo meter a esos ciudadanos en estos centros. Otro de los temas que no estamos tocando lo suficiente y que también me parece muy delicado con respecto al tema de la seguridad es el tema de la informalidad y la falta de presencia por parte del Estado que existe en ella. Donde más se necesita al Estado parece que el Estado promueve las actividades ilícitas, ¿no? Las zonas de frontera, los delitos contra el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? El tráfico de armas, el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, la esclavitud laboral o sexual, que es una realidad que también se da en el Perú, el sicariato. Y el problema es que existe un riesgo, ¿no? Que no es solo a la población, sino también al sistema democrático, ¿no? Al estado de bienestar que queremos y a la integridad de nuestro territorio nacional. No solo se resuelve con la presencia del Estado de forma reactiva y la intervención del delito en el momento flagrante, sino debemos mirar hacia lo que es el rastreo, la inteligencia, la fiscalización, el liderazgo y cómo podemos hacer que los 3 poderes del Estado puedan funcionar de forma más eficiente y de esa manera mejorar sus instituciones para poder resolver esta crisis de seguridad que, como dije hace un momento, no solamente se debería ser enfocada a través del problema que tenemos en el crimen. Y es por eso que estamos a continuación con Enrique Valderrama y Henry Velarde, con quienes vamos a hablar de seguridad, entre otros temas de gran trascendencia nacional. Regresamos en un instante. Esto es Factor 11. Gracias.